Hola chicos, vamos a resolver los ejercicios de la parte de modelos atómicos. Bien, en la pregunta 1 nos dice, no es cierto. Rutherford descubrió el núcleo atómico. Bueno, tú sabes que es verdad. En las transiciones electrónicas, el electrón no pierde ni gana energía. Si te hablan de transiciones, esto significa un cambio, por lo tanto, hay pérdida o bien ganancia de energía, lo cual sería falsa la segunda proposición. En la C te dicen, todos los átomos tienen protones y electrones, eso vendría a ser verdadero, pero en algunos casos no tienen neutrones, que bien sería el caso del hidrógeno. El electrón tiene mayor energía cuanto más lejos esté del núcleo, lo cual es verdadero, por lo tanto la respuesta sería alternativa B. En la pregunta 2 nos piden marque verdadero o falso según convenga. De las partículas fundamentales, los nucleones son protones y neutrones. Entonces aquí, en el núcleo solamente encontramos protones y neutrones, mientras que en la zona extranuclear o la nube electrónica tenemos electrones, ¿no? Entonces la primera sería verdadera. Respecto a las masas de las partículas fundamentales, nos piden hallar una relación. Entonces acá observamos que el neutrón tiene una masa mayor en comparación con la del protón. Solamente son 2 decimales, acá es 50 y acá es 26, ¿no? Es ligeramente mayor. Mientras que el electrón es mucho menor. Te das cuenta que acá es exponente del 10 es menos 27 y aquí es menos 24. Con lo cual, la segunda proposición es correcta. Luego te dice, los rayos catódicos son un flujo de electrones. Bueno, hasta aquí vamos bien, es cierto. Estos tienen una velocidad de más o menos 150.000 kilómetros por segundo. Y dice que es más veloces que los rayos beta. Los rayos beta se mueven a 270.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, esta sería falsa. Las radiaciones electromagnéticas son formas de energía que se transmiten ondulatoriamente. Bueno, esto sería verdadero. En la pregunta 3, dada las proposiciones, ¿cuántas son falsas? El modelo del budín de pasas fue propuesto por Dalton. Esto es falso. Tú sabes que el budín de pasas fue propuesto por Thomson. Acá hacemos un ejemplo. Tenemos una masa de carga positiva donde están los electrones incrustados en ella, tanto en la periferia como dentro. Por lo tanto, es falsa, es la primera proposición. En la siguiente, el modelo planetario de Rutherford, el electrón se mueve alrededor de un núcleo positivo en forma circular y concéntrica. Acá tengo el núcleo positivo y los electrones. Entonces, estos electrones sí están en órbitas circulares y concéntricas, lo cual sería verdadero. La frecuencia de una onda electromagnética es inversamente proporcional con su longitud de onda. Acá tenemos una onda y la fórmula para calcular la frecuencia, que sería velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces se dice que estos dos vienen a ser inversamente proporcional. Entonces sería verdadera la tercera proposición. En la cuarta nos dicen la radiación cósmica es más energética que las micropulsaciones. Entonces, si has revisado la parte teórica, hay un cuadro donde te indica justamente que esto sería verdadero. Nos preguntan cuántas son falsas, sería solamente una. En la pregunta 4, con respecto al experimento de Rutherford, señalar verdadero o falso. La mayoría de las partículas alfa son desviadas en un ángulo variable de 0, o sea, estamos incluyendo el valor de 0, hasta un valor de 180. Si fuese un valor de 0, significa que este rayo alfa va a regresar a su origen, lo cual no ocurre, ¿ya? Entonces la primera sería falsa. Se llega a la conclusión de que el núcleo atómico es de carga positiva y de elevada densidad. Entonces, en otras palabras, me está diciendo que todo esto es espacio vacío. Las partículas alfa atraviesan totalmente, pero hay un núcleo donde es muy denso, de carga positiva, donde al ser los rayos alfa de carga positiva también, hay una repulsión. En este caso está pasando cerca, es una pequeña repulsión, pero si pasa más cercano al núcleo, la repulsión es mucho mayor, lo que implica que rebote la partícula alfa, con lo cual sería verdadero. Muy pocas partículas alfa son desviadas por la lámina de oro en un ángulo donde sería mayor que 0, lo cual está bien, y
menor o igual que 180, lo que implica que pase directamente. Esto sería verdadero. El fenómeno observado sería el mismo si es que se utilizan los rayos beta. Entonces te das cuenta que si el alfa es positivo y el núcleo es positivo, hay una repulsión. Pero si utilizo un rayo beta que es negativo, va a impactar con el núcleo que será positivo, porque positivo y negativo se atraen. Entonces no sería el mismo fenómeno, ¿no? La respuesta sería la E. Para la pregunta 5, Ernest Rutherford plantea un modelo atómico en 1911 que sustituye al de Thomson basado en su famoso experimento, que enunciado no está de acuerdo con la teoría de Rutherford. Los electrones se mueven alrededor del núcleo atómico en órbitas circulares y concéntricas. Eso sería verdadero. Acá tenemos la gráfica. El modelo es semejante al sistema planetario en miniatura. Es verdadero. La fuerza electrostática de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón, o sea, esta atracción que hay entre el electrón y el núcleo, acá el electrón debe ser negativo, hay una fuerza de atracción, ¿ya? Es neutralizado por la fuerza centrífuga de magnitud igual a la fuerza centrípeta. Debido a la velocidad con la que está girando, se origina una fuerza centrípeta que deberá ser de igual magnitud pero en sentido contrario que la fuerza de atracción. En otras palabras, sería verdadero. En alternativa D, Rutherford no pudo explicar por qué las órbitas del electrón debían ser de energía constante, lo cual es cierto. Pero en la alternativa E te dice, los electrones se encuentran en determinados niveles de energía estacionaria. Eso hace referencia a uno de los postulados del modelo de Bohr. Por lo tanto, esa es la falsa. No corresponde a la teoría de Rutherford. Pero en la pregunta 6, respecto a las velocidades de las radiaciones alfa, beta y gamma, podemos afirmar. Primero tenemos este cuadro. Los rayos alfa son poco penetrantes debido a que tienen una velocidad determinada. En cambio, los rayos beta atraviesan el papel porque tienen una velocidad mucho mayor. Entonces recuerda que los alfa tienen una velocidad de 20.000 km por segundo, mientras que los beta 270.000 km por segundo. Es por eso que si tienen mayor velocidad, atraviesa el papel. Los gamma se mueven a 300.000 km por segundo, por lo tanto atraviesan tanto el papel como el metalikrato, pero no atraviesan el plomo. Pero un rayo de neutrones atraviesa todo más bien. Ya, el plomo, el hormigón, ¿no? Ahí lo detiene. Entonces, el poder de penetración está muy relacionado con la velocidad. Por lo tanto, los rayos gamma son más veloces que los beta y estos a su vez más veloces que los alfa, lo cual me dice que la respuesta correcta sería la alternativa D. Nos piden acá indicar verdadero o falso. Las partículas alfa, bueno, un átomo cualquiera emite alfa, emite beta y emite gamma. Los alfa, ¿qué son? Vienen a ser dos neutrones que están indicados en azul y dos protones que están indicados en rojo. Ya que los neutrones no tienen carga, solamente me interesan estos dos que tienen carga. Entonces esto me da que todo este conjunto sea una carga más 2, lo cual sería verdadero. Los rayos beta, acá dicen que es una masa igual a 0. Los rayos beta son electrones y como tal no tienen naturaleza electromagnética sino corpuscular. Por lo tanto tienen una masa muy pequeña, pero tienen una masa, lo cual sería falsa la segunda proposición. Las emisiones gamma se desvían hacia la placa con carga negativa. Las emisiones gamma, como esta de aquí, son energía pura, no tienen una carga, por lo tanto no se van a desviar a una placa positiva, mucho menos a una placa negativa. Sería falso. Con lo cual la respuesta correcta sería alternativa B. En la pregunta 8, relacione, nos piden los átomos con sus niveles energéticos. Quien hace referencia a este término vendría a ser Sommerfeld. Dualidad de la materia, esto nos habla de Broglie. Principio de incertidumbre, lo hace Heisenberg. Quien descubre los isótopos, y lo veremos más adelante, fue Soddy. Y quien hace referencia al átomo hueco, que vendría a ser un espacio casi vacío, sería Rutherford. Con lo cual la respuesta correcta sería la alternativa B.
En la pregunta 9, respecto a las radiaciones electromagnéticas, señalar verdadero o falso. No se desvían ante un campo eléctrico. Las radiaciones electromagnéticas vienen a ser, no tienen ni carga ni masa, ¿ya? Son solamente energía. Y como no tienen carga, no se desvían, lo cual es verdadero. Poseen una frecuencia definida que no varía al propagarse en diferentes medios materiales. La frecuencia no se ve afectada, ¿ya? En ningún caso, lo cual sería verdadero. Poseen una velocidad de propagación y una longitud de onda definida que no varían a través de diferentes medios. Entonces, cuando una radiación electromagnética atraviesa un medio material, si es en el vacío, todas se mantienen, ¿ya? Pero si no es en el vacío, la velocidad y la longitud de onda sí se afectan, pero la frecuencia no va a afectarse, con lo cual sería esto falso. Son de naturaleza continua. Tienes que recordar en la teoría cuántica de Max Planck, que dice lo siguiente: la energía se propaga en pequeñas cantidades, que vendrían a ser cantidades discretas, lo que me indica que son de naturaleza discontinua. Por lo tanto, la respuesta sería alternativa C. En la pregunta 10 nos piden desarrollar un ejercicio. ¿Qué velocidad en centímetros por segundo le corresponde a un electrón si su longitud de onda es un Armstrong? Bueno, la longitud de onda ya me indican un Armstrong, pero un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. La masa del electrón será 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pero acá te relaciona dos cosas: una masa, que es un comportamiento corpuscular como partícula, y nos dan la longitud de onda, que nos da un comportamiento ondulatorio. Entonces acá nos está hablando del principio de dualidad. Entonces, para el principio de dualidad tenemos esta fórmula, pero nos piden velocidad, así que vamos a despejar la velocidad. Velocidad pasa al otro lado multiplicando, mientras que la longitud de onda divide. Y te quedará esta expresión. Ahora vamos a reemplazar la constante de Planck, la masa que ya la tenemos aquí, y la longitud de onda que ya la tenemos calculada, pero en metros. Entonces la constante de Planck que vamos a usar será esta. ¿Por qué en joules? Porque acá la masa está en kilogramos y la longitud de onda en metros. Entonces simplemente hay que dividir 6,62 entre 9,11 y entre 1, ¿no? Entonces la respuesta sí será 0,727 por 10 a la 7 metros por segundo. ¿De dónde sale este 7? Fácil, mira. 10 a la menos 31, multiplícalo con 10 a la menos 10, producto de bases iguales, exponentes se suman, lo cual sería menos 41. Entonces, esta potencia puede ir al numerador siempre y cuando cambie el signo de su exponente. Si acá era 10 a la menos 41, aquí arriba serán 10 a la 41 positivo. Acá tengo otra potencia de 10. 10 a la 41 multiplicado con 10 a la menos 34 será 10 a la 7. Pero hay que colocarlo en notación científica, algo así como esto. Entonces, este número lo vamos a multiplicar por 10. Y acá dividimos entre 10. Al multiplicar por 10 será 7,27 y acá será 10 a la sexta. Pero está en metros. Habrá que convertir en centímetros. Un metro es 10 al cuadrado centímetros. Se eliminan los metros y me estará quedando pues 10 a la octava centímetros sobre segundo. Con lo cual la respuesta correcta sería la alternativa C. Para la pregunta 11 nos pide una relación entre las energías de estas dos ondas electromagnéticas. Entonces, te das cuenta que miden lo mismo, ¿ya? De este punto hasta aquí es una onda nada más. Esta porción sería media onda y este pedacito un cuarto de onda. Toda esa distancia que se ha generado es igual a esta otra, que sería 1, 2 y 3 ondas de la segunda radiación electromagnética. Sumamos las fracciones, acá sería 1 más un medio más un cuarto, y sumando todito sería 7 cuartos de la primera onda electromagnética, y acá sería 3 veces la segunda onda electromagnética, ¿no? Este delta sub 2 que pase dividiendo, el 4 multiplica el 3 que serían 12 y el 7 divide y te quedará algo así.
Ahora vamos a hallar la relación entre las energías. Acuérdate que la energía es constante de Planck por velocidad de luz sobre longitud de onda, y en ambos casos se reemplaza. Pero al hacer extremos y medios, o la doble C, H y C se eliminan. Y te va a quedar, esta de acá pasaría como numerador, ¿no? Algo así te va a quedar. Pero si te das cuenta que esta expresión es casi lo mismo que esta, nada más que está al revés. Por lo tanto, la respuesta de esto será colocar esta expresión, pero al revés. 7 sobre 12, que sería la respuesta B. En la pregunta 12 te pide determinar la energía del fotón en hercios para la siguiente radiación electromagnética en el siguiente gráfico. Bien, date cuenta primero que acá tenemos una onda, son dos ondas, 3, 4, 5 y acá hay un pedacito, ¿no? Que sería la mitad de una onda, 5,5 ondas. ¿Cómo se calcula la frecuencia? Número de ciclos sobre tiempo. Acá el tiempo serían 110 microsegundos. Bien, mira. Número de ciclos, número de longitudes de onda que hemos contado, eran 5,5. Y la velocidad, el tiempo, que sería 110 micro. Este 10 a la menos 6 me representa este símbolo, que es el micro. Pero si yo quisiera dividir, no se puede. Entonces, en este caso, el 110 voy a dividir entre 100. Y a este de acá lo multiplico por 100. Al dividir 110 entre 100 me queda 1,1. Y 10 a la menos 6 por 100, 10 a la menos 4. Ahora sí, 5,5 entre 1,1, 5. ¿Y esto por qué ha pasado con positivo? Porque si esto está en el negativo, en el denominador, para que pueda cambiar el numerador, entonces cambia el signo. Entonces tengo la frecuencia que sería 5 por 10 a la 4 Hz. Nos piden la energía del fotón. La energía del fotón es igual a la constante de Planck por frecuencia. La constante de Planck ya la conoces. Vamos a trabajarla en joules. Y la frecuencia que justamente ya la hemos calculado, ¿no? La reemplazamos aquí. Al multiplicar 6,62 por 5, eso te saldrá 33,1. Multiplicamos las potencias del 10 y será 10 a la menos 30. Pero a esta expresión vamos a dividir entre 10 y acá multiplico por 10. Y te quedará 3,31 por 10 a la menos 29. Pero está en hercios. Aplicamos un factor de conversión. Un joule es igual a 10 a la 7 hercios. Se eliminan los joules. Y te quedará, bueno, acá producto de bases iguales, exponentes se suman. Será 10 a la menos 22. O sea, te quedará esta expresión. Con lo cual la respuesta correcta sería la D. Luego te dice 20 fotones tienen una energía de 200 joules. Calcular la frecuencia en megahertz. Vamos a hallar la energía de un fotón. 20 fotones son 200. Un fotón será la energía total sobre la cantidad de fotones que vendrían a ser 20. O sea, 200 joules entre 20, 10 joules. Eso es la energía. Nos piden la frecuencia. La fórmula dice, energía del fotón es igual a constante de Planck por frecuencia. Reemplazamos, acá sería 10, la constante de Planck es todo este valor y el F. Esto que está aquí va a pasar dividiendo al 10. Ahora 10 entre 6,62 sería 1,51 y 10 a la menos 34 sube el numerador como 10 a la 34. Pero nos piden megahertz. Factor de conversión. 1 megahertz, 10 a la 6 hertz. 34 menos 6 sería, bueno, se eliminan los hertz y sería 28. La respuesta correcta sería la alternativa C. En la pregunta 14 nos piden una estación ubicada en el punto P emite su señal con una frecuencia de 1160 kHz hasta el punto Q. Bueno, si hasta el punto Q emite 5000 ondas, calcular la distancia PQ. Bueno, primero la frecuencia. Vamos a usar notación científica, entonces a esto dividimos entre 1000 y multiplicamos por 1000, o sea, algo así, ¿no? Bueno, pero antes lo que hemos hecho es el kilohertz, hemos convertido acá en 10 al cubo. Ya, 1160 tal y como está, kilo es 10 al cubo. Ahora recién divido entre 1000 y sería 1,16 y multiplico por 1000 este número y sería 10 a la 6. Ya tengo la frecuencia. Vamos a hallar la longitud de onda.
que sería la velocidad de la luz sobre frecuencia. Reemplazamos la velocidad de la luz, vamos a ponerla en metros, y la frecuencia que ya le hemos calculado. Entonces sería aquí 3 entre 1,16, eso es 2,586. Y cociente de bases iguales, exponentes se restan, y es por eso que acá hay un 2. Pero vamos a colocarlo, multiplicar este 100 por esta expresión, y será 258,6 metros. Es lo que mide una onda. Pero acá me dice que son 5000 ondas. Entonces multiplicamos, ¿no? Acá tengo las 5000 ondas, pero esta longitud de onda es igual a este valor. Vamos a reemplazar, y 5000 por este valor sería 1.293.000 metros. Pero como la respuesta está en kilómetros, simplemente divido entre 1000 y sería 1293 kilómetros, con lo cual la respuesta correcta sería la alternativa A. En la pregunta 15, calcular la longitud de onda de un cuanto o un fotón cuya energía es de 3 por 10 a la menos 29 joules. Bien, recuerda primero esta fórmula, y lo que vamos a hacer aquí es despejar, ¿no?, la longitud de onda, porque es lo que nos pide, mientras que la energía del fotón divide, y te va a quedar algo así. Reemplazamos constante de Planck, velocidad de la luz y la energía del fotón que viene a ser esta, ¿no? El 3 se elimina, ¿ya? Y te quedaría 6,62 y sería operar las potencias del 10. Eso te va a salir 6,62 por 10 al cubo. Pero 10 al cubo metros, eso es kilómetros. Y esa sería la respuesta, ¿no? Alternativa E. En la pregunta 16, marque la proposición correcta respecto a la teoría atómica de Bohr. Cuando el electrón se mueve en su órbita, sufre variaciones de energía dependiendo de su velocidad. Bueno, si se mueve en su misma órbita, no hay cambio, por lo tanto, no hay variaciones de energía. Sería falso. En una transición electrónica, de un nivel superior a otro inferior, emite energía en forma de un fotón. Hasta ahí vamos bien. Generando una línea brillante en el espectro de emisión, lo cual es correcto. El radio de la órbita n equivale a 0,53, pero acá debería ser n al cuadrado. Entonces, por eso es falso. Es aplicable a átomos polielectrónicos. Es a átomos monoelectrónicos con un solo electrón. ¿Sugiere la existencia de los subniveles de energía? No. Eso lo menciona Sommerfeld. La respuesta sería alternativa B. Para la pregunta 17, ¿cuál es la energía cinética de un fotoelectrón emitido por el cesio al recibir una radiación de longitud de onda igual a 5000 Armstrong? Entonces acá hay una radiación incidente que tiene esta longitud de onda. La longitud de onda crítica para el cesio vendría a ser 6600 Armstrong. Bien, esta es la fórmula. La energía del fotón cuando incide sobre el metal, esto representa la mínima cantidad de energía necesaria para que se produzca el fenómeno y desprende electrones con una cierta energía cinética. Despejamos esta energía cinética y te va a quedar toda esta expresión. Ahora hay que hallar la energía del fotón con unos 5000 Armstrong. Y aplicamos esta fórmula. Acá vamos a colocar 5000 Armstrong, ¿ya? Entonces, pero acá está con centímetros. ¿Cómo se ha obtenido eso? Armstrong, acuérdate que es 10 a la menos 10 metros. Acuérdate, 10 a la menos 10 metros. Pero el metro es 10 al cuadrado centímetros. Entonces 10 a la menos 10 por 10 al cuadrado sería 10 a la menos 8. Acá tengo 3 ceros. Significa que es 1000, o sea, 10 al cubo. 10 a la menos 8 por 10 al cubo, 10 a la menos 5. De ahí sale ese valor. Entonces, desarrollando todo esto, te va a salir 3,96 por 10 a la menos 12 ergios. Ya tengo calculada la energía incidente. Ahora me falta calcular la energía mínima para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Y es la misma fórmula, nada más que con diferente longitud de onda, que será en este caso 6600. Si acá era 5000, es como dividir entre 1000, ¿ya? 5000 entre 1000, 5. Le aumentas 10 a la menos 5. 6600 entre 1000, 6,6. Y le aumento el 10 a la menos 5. ¿Ya? Eso para hacer el cálculo más rápido. Luego, el 6,6 se elimina y me quedará 3 por 10 a la menos 12 ergios. ¿Te das cuenta, no? Que este es ligeramente mayor
que esta otra. Por lo tanto, existe el efecto fotoeléctrico, ya que esto es mayor que este valor. Entonces vamos a reemplazar, para allá la energía cinética era energía del fotón menos la función trabajo. Entonces estas dos cantidades se restan aquí. 3,96 menos 3, 0,96. Ahora yo quiero que esto aparezca como 9,6. Entonces multiplico por 10 y acá divido entre 10, ¿no? Al dividir, ¿cómo te saldría? 9,6 por 10 a la menos 13 ergios. Con lo cual la respuesta correcta sería la A. En la pregunta 18, calcular la distancia en hexámetros entre el tercero y séptimo nivel energético para el átomo de Bohr. Bueno, hay una fórmula, ¿no? Ese radio viene a ser igual a 0,53 por n cuadrado. N es el nivel. Entonces vamos a ir para el tercero y séptimo. La distancia que sería del séptimo al tercero. Reemplazamos en esta fórmula 0,53, 7 al cuadrado. Y acá el 3, 3 al cuadrado. Entonces acá se puede factorizar el 0,53 y serán 49 menos 9, ¿no? Acá será 40, ¿no? Multiplicando 21,2 Armstrong. Pero nos pide en hexámetros. Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Y un hexámetro, 10 a la 18 metros. Entonces acá se elimina Armstrong, se elimina metros y te estará quedando 21,2. Acá sería cociente de bases iguales, exponentes se restan. 10 a la menos 28 te va a quedar. Pero acá aparece como 2,1. Entonces aquí divido entre 10 y acá multiplico por 10. Con lo cual la respuesta correcta vendría a ser la D. Entonces, perdón, la C. Ya, esa es la respuesta. En la 19, ¿qué energía tiene el electrón en el infinito por la teoría de Niels Bohr? Primero la fórmula. ¿Ya? Menos 13,6. Vamos a reemplazar en el nivel 1. Tendría una energía de menos 13,6. En el nivel 2 sería 3,4. Menos 3,4. En el nivel 3, menos 1,5. Te das cuenta que poco a poco se está acercando al 0. En el nivel 4, menos 0,85, ya está más cerquita. En el nivel 100, menos 0,00136. Y si fuese el infinito, prácticamente es 0. Alternativa E. La última pregunta. El electrón del átomo de Bohr salta de un nivel n a otro nivel de igual energía, ¿no? A menos 0,34 por 10 a la menos 19 joules, absorbiendo, esta es la variación de energía. ¿Cuál es la distancia entre los niveles donde se desarrolló la transición? Primero tenemos el átomo de Bohr. Acá está este electrón en la posición A, se va a mover a la posición B. Entonces, acá te dice, de un nivel n que no conocemos a otro nivel de igual de energía, ¿no? Entonces, esta es la energía en B. ¿Ya? Y acá hay una absorción de energía que sería esta cantidad. Entonces, esa variación de energía viene a ser igual a energía final, que sería en B, menos la energía inicial, que sería en A. ¿Ya? La energía final ya nos dan, ya que vendría a ser menos 0,34, ¿no? Y la variación de energía que sería 2,08. Despejamos este valor y sería menos 2,42 por 10 a la menos 19. Bien. Vamos a ver cómo se determina la energía mediante esta fórmula. Esto la vamos a usar, como ya tenemos las energías, vamos a reemplazar aquí y tendremos el valor de n, de qué nivel está hablando, ¿no? Pero electrón-voltio, aquí es igual. Ese es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, este valor debe ser igual a una de estas dos energías en A o en B. Primero vamos a hallar en A. Y en A la energía es este valor, ¿no? Vamos a reemplazarlo. Ya está. Este valor va a pasar dividiendo mientras que esta potencia se va multiplicando. Al resolver toda esta ecuación me va a quedar que en A el nivel es 3. Lo mismo hacemos para el nivel B, donde la energía vendría a ser igual a menos 34, ¿no? Ya lo hemos hallado eso. Menos 0,34. De la misma forma, resolviendo esta ecuación,
tendremos que el nivel B es el 8. ¿Cuál es la distancia entre estos niveles? Vamos a reemplazar en la fórmula. 0,53, el 8 y el 3 no, cada uno al cuadrado. Y tendrás 29,15 por 10 a la menos 10 metros. Acuérdate que Armstrong es 10 a la menos 10. Pero acá no está la notación igualita. Divido entre 10, multiplico por 10. Y tendrás 2,9 por 10 a la menos 9. Lo que he hecho acá es redondear, ¿ya? He redondeado a un decimal nada más. Con lo cual la respuesta correcta sería la alternativa A. Eso sería todo, chicos. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.